Bienvenidos a Zona Cero, un espacio para encontrarte, donde lo que creías ser empieza a caer y algo más verdadero empieza a emerger. Esto ocurre en la Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldman. Bienvenidos a Zona Cero, qué placer una vez más aquí compartiendo con ustedes y con mi querido amigo Ariel. ¿Cómo estás, Ari? Hola Silvia, qué lindo, un nuevo episodio más. Seguimos recorriendo un poco lo del fondo de la olla, ¿viste? Lo obvio y evidente que no lo es tanto, Tal para cual. poder llevar a zona cero las cosas las piedras que tenemos en el zapato y tal vez ya nos olvidamos de que caminamos mal. Exacto, es como dijimos la otra vez, ¿no? Son las cosas también que nos pasan en transparencia, que nos hacen muy humanos, pero que por momentos incomodan, duelen, molestan y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una piedra en el zapato. Por eso hoy vamos a hablar de un temazo, la mente como cárcel. ¿Por qué no? ¿Por qué la mente como cárcel? ¿Qué te dispara esto, Ari? Y la sensación de que, primero que me venía, o lo primero que me viene a la mente tiene que ver con uno es esclavo, es prisionero de sus palabras. Pero acá estamos hablando ya de la mente, no solo de las palabras, ¿no? Y cómo nosotros a veces estamos atorados o atrapados en ideas, en pensamientos que nos limitan para poder experimentar mejor las cosas que nos pasan o para poder sacar más de lo que nosotros somos, ¿no? Absolutamente. Aparte hablamos de algo que nos hace muy humanos, que es justamente la mente. La mente es lo que nos diferenció del resto de la naturaleza, pero también nos atrapa. Por eso yo siempre digo que la mente es la maravilla y la maldición de la evolución, porque vivimos atrapados en este cubículo que tenemos sobre los hombros, entre las orejas, creyendo que de ahí podemos percibir y describir la realidad. Pero no hay nada más lejos que eso. Cuando nos olvidamos de quiénes somos y empezamos solamente a creer que somos nuestros pensamientos, que somos la mente, que a través de nuestros 5 sentidos podemos permitir percibir la realidad ahí afuera, todo empieza a cambiar porque nos desconectamos. Es como si nos escindimos, vivimos desde acá para arriba y todo el resto pasa a ser algo que o entiendo o no entiendo, tengo razón o no tengo razón, pero pasa por acá. Entonces nuestras decisiones, si las hacemos desde una cárcel, siempre van a ser limitadas a lo que tenemos entre las orejas. Por eso me parece que es un tema muy interesante para desmenuzarlo un poquito. Totalmente. Si hablamos de cárcel, hablamos de límites. Por eso yo creo que esto de cuáles son los límites de la mente y esta confusión entre lo que vemos y lo que es, ¿no? Nosotros a veces creemos que vemos todo lo que está ocurriendo allá y por ahí puede ser que estemos viendo cuestiones o hechos o circunstancias que tengan su lógica, pero mucho de eso está condicionado por nuestra manera de mirar. Hoy estaba escuchando una frase que hacía mucho tiempo que la había oído y me había olvidado, que no vemos con los ojos, sino con la mente. Absolutamente, es que es como ¿No? un proyector, ¿no? Ahí miramos todo de lo que creemos que está ahí afuera y está acá adentro y lo estamos construyendo. Entonces, me parece que es muy importante empezar a comprender cómo funciona la mente. Mira, yo viví ahí mucho tiempo, ¿no? Creyéndole a la voz de la verdad. O sea, lo que yo pensaba, lo que yo decía, siempre tenía razón y siempre creía que era así. Y cuando algo fallaba o culpaba a alguien ahí afuera o la que estaba fallada era yo, pero esa era la verdad. No importa cuál fuera, pero esa era la verdad. Pero pensamos que vemos la realidad tal cual es, pero no. Vemos según quién somos, según nuestros filtros. Como acabás de decir vos, no vemos con los ojos, vemos con la mente. Y aún así seguimos discutiendo para tener razón, repitiendo historias, anticipando problemas, reviviendo conversaciones, quiebre tras quiebre, pasamos el día encerrados en la cárcel de la mente. Y lamentablemente no de forma creativa, normalmente en piloto automático. Y lo más fuerte, que ni siquiera nos damos cuenta de que eso está sucediendo. La mente nos arrastra como un tsunami. Me viene esta imagen de la mente, de la cárcel como barrotes invisibles, porque cuando nosotros estamos queriendo tener razón, no somos conscientes de que estamos queriendo tener razón, estamos seguros y convencidos de que tenemos razón, y tal vez lo que nos tiene aprisionados ahí es la imposibilidad de ver
otras razones, o que tal vez estamos equivocados, ¿no? Y yo creo que esos barrotes invisibles son los que terminan generando, más allá de que podamos limitar nuestras relaciones o nuestros resultados, nuestra capacidad de estar con nosotros mismos, en nosotros mismos y de hacer cosas más poderosas con nosotros, ¿no? Absolutamente, lo que pasa es que va a ser imposible mientras vos creas que la voz que estás escuchando es la verdad. Yo escuchaba varias voces, ni siquiera una sola voz que yo creía que eran la verdad. Y ahí tenías a la opinóloga, la interpretadora serial, la jueza implacable, la saboteadora, la verdugo que me sentenciaba a muerte cada vez que yo fallaba, la que me decía, no podés, no debés, no lo vas a lograr, ni lo intentes. Hay quienes son mucho mejores que vos. Así me pasé una vida entera, atormentada por todas esas voces. ¿Sabés a lo que me refiero, no? Esas Claro. voces te están relatando una historia 24/7, una historia horrible de lo que pasó y no debería haber pasado, o lo catastrófico que puede llegar a pasar que generalmente no pasa. Lo que pasa, lo que podría pasar y hasta lo que nunca pasó te atormenta mañana, tarde y noche. Y si no estás Mira, atento, le crees. Mira, dijiste algo que me encanta, que tiene que ver con cómo nuestra mente construye pensamientos catastróficos que nunca ocurren, pero por otro lado me viene la imagen de la catástrofe que construimos con pequeñas cosas amplificadas a veces, que vos dicen, ¿por qué tanto drama si no es para tanto? Bueno, ¿por qué tan exagerado si no es para tanto? Pareciera ser, no sé, me viene esta imagen escuchándote de que nosotros tememos catástrofes que nunca ocurren, pero sin embargo vivimos reconstruyendo catástrofes para asegurarnos, no digo para asegurarnos porque esto es muy lineal, tal vez no lo sea tanto, pero parece ser que las catástrofes nos mantienen teniendo razón, nos mantienen dueños de una verdad sesgada pero sumamente dolorosa. Es como a esos barrotes de esa cárcel invisible le estamos poniendo descargas eléctricas y vidrios en sus bordes, o sea que cuando nos acercamos nos lastimamos o nos electrocutamos más todavía, ¿no? Es súper incómodo, Muy horrible. horrible. Y son esas narrativas, justamente algunas catastróficas, otras pusilánimes, otras que nos dicen con todas estas voces que viven en nuestra cabeza lo que debería haber sido, lo que no fue, lo que no vas a lograr. Todo eso es un infierno, porque distorsionan una realidad que no es la que está sucediendo, es la que te estás contando. Y cuando yo me di cuenta de esto, gracias a mi formación como coach y como psicóloga, las neurociencias me enseñaron esto que para mí fue revelador. No veo la realidad como es, la veo como la interpreto, según el cuento que me cuento. Entonces, estas historias que me cuento, ¿me limitan o me expanden? ¿Me abren posibilidades o me dejan adentro en la cárcel? Porque lo más interesante de esta cárcel, Ari, es que no está cerrada, vos tenés la llave, pero vos creés que ese es tu hogar, ese es el lugar donde vos tenés razón y es el único lugar posible. Cuando te das cuenta que sos la única persona autora de tus historias y que el guión te puede expandir o limitarte, recién ahí vos podés empezar a tomar acción. Pero para llegar a ese lugar hay muchos quiebres antes, hay muchas caídas. Porque hasta que vos puedas comprender que lo que ves no es la verdad, sino que lo ves a través del filtro de tus lentes, pasa tiempo de insistir, empujar muros, de creer que tenés razón y de estar en un lugar realmente muy incómodo. Le agrego un punto más interesante, porque por un lado está esto que venimos hablando de la sensación de que tengo razón, el creer que soy dueño de la verdad, o el pararme en un lugar de verdad que hace la soberbia, y eso tiene que ver con una simplificación, una cosa de inseguridad, por supuesto. También hay otra cárcel que me viene a la mente, o otra forma de cárcel que tiene que ver con la sensación de no hay salida. Estoy como en oposiciones de un montón de cuestiones y no hay salida. Probé con todo y no tiene solución. No queda otra, no sé, que la separación, o no queda otra que la disolución, no queda otra que irme del país, no queda otra que irme de la empresa, no queda otra que... Y esta sensación de sin salida también creo yo que le agrega un punto de asfixia a la incomodidad de la cárcel mental, ¿no es cierto?
Absolutamente, y me encantó esto, porque justamente la cárcel lo que te inventa es que o estás atrapado y crees que ahí es todo lo que hay, o no tenés salida. ¿Y quién es el artífice de todo esto? El ego que te está manteniendo en un lugar bajo su control porque necesita que vos sigas un cierto camino estipulado. ¿Para qué? Porque no hablemos del ego como el villano de la historia. Te está defendiendo de algo que por ahí no estás pudiendo ver, de un dolor mucho más profundo. Entonces, cuando vos te quedás en un mismo lugar, no estás viendo lo que eso está ocultando. Y el ego se ocupa de eso, de que vos estés distraído con un dolor X, con una angustia X, con una problemática X, porque si no, estarías teniendo que hacerte cargo de algo de lo que no te estás queriendo hacer cargo, que es mucho más profundo que esa anécdota dolorosa del momento. Pero es ahí donde creemos, esto es así, vos dijiste claramente, no, ya está, me tengo que separar, no, me parece que me tengo que ir del país, no, son situaciones donde estoy poniendo tanta energía en lo anecdótico que no me está permitiendo ver lo que hay debajo de todo eso, que es la función del ego, ocuparse en ocultar lo que verdaderamente duele. Yo una vez escuché y me pareció muy, muy, pero muy poderoso, y tan poderoso como complejo y desafiante, pero a la vez tan evidente que tiene que ver con esas heridas que nosotros a veces arrastramos de nuestras historias, ¿no? En donde se reproducen y se disfrazan de muchas maneras. De hecho, oí hablar de las cinco grandes heridas, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver eso como las heridas que construyen esta cárcel mental? Absolutamente. Y justamente quien nos mantiene en la cárcel para evitar que vos toques esas heridas, de lo que llamamos las heridas del niño interior, del niño lastimado, es el ego. Porque justamente el ego, que es el carcelero, la mente es la cárcel, te mantiene dentro de la cárcel para que vos hagas lo que necesitas hacer y para lo que lo creaste en principio, que es evitar el dolor original. Entonces tenemos la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de traición, la herida de negligencia, la herida... Hay millones, muchas heridas, mucho más que 5, pero es como un combo que se hace. En realidad es un pack que vos, según tus experiencias, armaste. Acá está el pack mío de heridas, este soy yo, Claro. la niña lastimada que carga esto. Y el ego es el que te acompaña manteniéndote en este cubículo encerrada, creyendo que eso es lo que vos sos, con tal de no activar el dolor de las heridas. El ego está como en una protección de esta cárcel, pero te mantiene ahí protegida, aunque encerrada o encerrado, para que no toques el dolor original, que es lo que le escapamos toda la vida. No queremos ir ahí, entonces prefiero estar acá enojándome, frustrándome, culpando al mundo, culpándome a mí. Esto me entretiene, ¿sabes? Allá Es lo me... que, es lo que sería lo que llamamos un rol de víctima, ¿no? Ah, genial, absolutamente. A ver, un niño lastimado es una víctima de quienes lo educaron negligentemente o como pudieron, pero lastimándolo en su defecto, habiendo generado heridas y traumas de infancia. Entonces, ¿es un niño lastimado? Sí. ¿Es una víctima? Sí, porque él no tenía otra opción o ella no tenía otra opción. Pero el problema es que cargamos esa niña a lo largo de toda nuestra vida. Y Iba cuando a somos decir, adultos, ¿existen niños adultos con un niño no lastimado? no, creo que existen adultos conscientes que rescataron a su niño lastimado, lo tienen en el abrazado y empiezan a actuar desde su conciencia, madurez emocional, sin permitir que el niño lastimado, que ya está mucho mejor porque ya tomaste el mando vos como adulto, no tenga que actuar su dolor a través tuyo. Porque lo que hacemos, Ari, somos niños lastimados disfrazados de adultos, que se emparejan con otros niños lastimados disfrazados de adultos. Entonces, ¿quiénes están actuando en la pareja de adultos? Dos niños lastimados desde En su sus ser. propias cárceles, en sus propias Exacto, cárceles mentales. tal cual, desde sus heridas, exacto. Ahora a mí me interesa que este constructo que nosotros vamos armando en la cabeza y que después se va reflejando de tantas maneras, nos lleva
distorsionar mucho, ¿no? Y armar esas narrativas a veces pastosas sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre nuestro futuro y sobre nuestra realidad. ¿No es cierto? Estamos construyendo todo el tiempo, estamos construyendo historias. El tema es qué calidad de historias elegimos construir, porque esa es la gran cuestión acá. ¿Estamos construyendo historias? Sí, todo el tiempo estamos construyendo historias, porque esta es la función de la mente. El tema es, ¿estás construyendo historias en tu presente o la historia que te estás contando es por algo que pasó y ya no podés cambiar, o por algo que va a pasar y lo ves y tal vez nunca pase? O lo que crees que va a pasar y tal vez nunca pase. ¿Dónde estás construyendo historias? ¿En qué parte estás construyendo historias? ¿Acá, en tu presente, de forma consciente, o estás en el pasado o en el futuro? Entonces no estás presente. Me encantó, me encantó, me encantó. Entonces no estás presente, porque el tema es que mientras esto que estamos hablando de la cárcel mental, mientras estamos rumiando sobre lo que pasó, sobre lo que debería haber pasado, sobre lo que puede pasar, sobre lo que hay que evitar, estamos en cualquier lugar menos lo que está ocurriendo ahora, en esta realidad, ¿no? Mira, yo alguna vez escuché una frase que me encantó. La mente no describe, construye. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de arquitecto o arquitecta querés ser? Porque no es lo que pasa lo que nos afecta, sino lo que nos contamos acerca de lo que pasa. ¿Y cómo llevamos esta cárcel a zona cero? Ah, buenísimo. ¿Sabes cuándo? En principio, cuando empezás a tomar conciencia que no sos tus pensamientos, no sos tu mente, sos quien piensa y sos quien tiene una mente para funcionar en este plano. Entonces, ¿quién piensa? ¿Quién tiene una mente? Cuando empezás a tomar conciencia de eso y haces preguntas raras que nunca te hiciste hasta ese momento, estás listo para levantarte de la última arrodillada que te aplanó en el piso, el último quiebre que tuviste, y dijiste, basta, basta, me levanto, algo más hay allá, y empezás a caminar y poner Se el me piso. ocurre, se me ocurre un ejercicio, ¿no? Es como decir, busca en tu mente, escudriña en tu mente alguna situación que te esté molestando ahora, algo que tal vez vengas arrastrando hace algún tiempo, no tiene que ser algo ni tampoco tan lejano, ni tan profundo, ni tan complejo, pero con que te incomode hoy basta, ¿no? Cualquier rollo y que vos te imagines sobre esa situación, qué explicación es natural y así espontáneamente te surgen para justificarte, para explicar, ¿no? Porque estamos hablando de algo que te incomoda, que te angustia, que te molesta, que te duele, para que hagas el ejercicio de mientras vos repasás esa situación y esa historia o esa explicación, le agregues la frase, no necesariamente es tan así. Tal vez no es esto es o puede ser, no sé, no tengo idea, ¿viste? En cada mente puede haber una elucubración totalmente. Pero empezar a jugar con desafiar lo obvio de nuestra manera cotidiana de interpretar, de ver, de observar, de evaluar. Es decir, esto tal vez no sea tan así. Me Esto tal encanta. vez no sea tan así. Tal vez haya elementos que, que no vi, que no tuve en cuenta, que datos que omití, pueden ser un montón de otras cosas, en donde digo, no sé si se va a resolver o no, pero ya desafiándolo y cuestionándolo nos permite como transitar como un caminito hacia zona cero, ¿puede ser? Absolutamente. Y te voy a decir algo más. Cuando nosotros empezamos a recordar quiénes somos, nos damos cuenta, tomamos conciencia que no somos nuestros pensamientos, no somos la mente, ni las historias que nos contamos, a mí, en mi caso, fue revelador el poder discriminarme de lo que escuchaba en mi cabeza, de las voces, todas esas voces que te conté hace un rato, que hablaban todas, tomaban turnos o todas juntas, y era un infierno porque mi cabeza no paraba. Entonces, cuando yo pude discriminarme y empezar a escucharlas,
ahí dije, pero ¿quién escucha? Si yo no soy esa voz, ¿quién escucha? Y ahí pude discriminarme de esa historia, entendiendo que en gran medida esa historia venía de la mano del ego, que amorosamente estaba queriendo distraerme de lo verdaderamente importante que yo tenía que enfrentar, que eran mis dolores, mis traumas, mis situaciones primarias, donde estaban ese niño o esa niña lastimada, todavía encerrada en un sótano bajo 5 llaves que nadie había ido a escuchar. Cuando entendí que esa niña estaba gritando a través mío y actuando a través mío, y yo estaba actuándola como una víctima en este mundo, de ella que me estaba pidiendo, tomá conciencia, despertá, sos la adulta, vení a rescatarme. Cuando pude comprender toda esa mecánica y entender que yo no era ni mis voces, ni mis mecanismos de defensa, ni mi ego, ni mi mente, ahí empecé a poner el piecito en zona cero y empecé a caminar más liviana, con esa conciencia de decir, yo no soy esa que piensa, esa que se lastima, esa que se castiga o esa que culpa al mundo por sus miserias. Se me ocurre inclusive una vez que entramos en la zona cero, porque la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? A ver, me surge esta, a ver cómo lo ves, Silvia, porque yo confío mucho en la sabiduría que todos tenemos. Y aquello que está disponible para nosotros está disponible dentro de ese paquete contratado de sabiduría. Y si lo podemos ver y lo podemos imaginar es porque está disponible. Yo creo que el desafío es llevarnos a zona cero para poder desarmar ese nudo que está ahí y confiar en nosotros. Una vez que el nudo está desarmado, primero es tener la emoción y darnos cuenta de que estamos en zona cero. Eso es el alivio, la libertad, la paz, todo eso que viene. Y ahí van a venir las voces con las ideas que nos van a ordenar, nos van a permitir ordenar para saber qué decisión o qué acción tomar. Yo creo que la clave es estar muy conscientes de que deberíamos asegurarnos de estar en la emoción de la zona cero, porque ahí es donde nuestra intuición nos va a guiar con sabiduría. Si es que estamos buscando respuestas o soluciones en el paso previo, en donde la ansiedad o el miedo ganan, podemos tomar decisiones equivocadas, ¿no? Absolutamente. Bueno, porque hasta el paso previo tomamos decisiones desde el ego, desde la vergüenza, la culpa, el miedo, todas esas emociones realmente muy restrictivas y limitantes. Cuando vamos a zona cero empezamos a sentir esa calma y nos damos cuenta de lo elemental. Siempre tuvimos la llave para salir de la jaula, siempre tuvimos la llave. Y en definitiva, más de una vez la jaula estaba abierta, pero nosotros nos quedamos adentro porque era más seguro, era familiar, era donde no nos exponíamos. Qué lindo, hermosa metáfora para completar el episodio de hoy hablando de que el tema no es la cárcel mental, el desafío es encontrar la llave y lo interesante es que la llave está cerca tuyo pero no la ves porque estás muy distraído, enroscado en los nudos previos. Lleva tu mente a zona cero, encontrar la llave y pasarla bonito sería el Absolutamente. corolario. Me encantó lo que trajiste y justamente vivamos desidentificándonos. Este proceso donde ponemos el piecito en zona cero es de una desidentificación activa y una integración inestable. ¿Por qué? Porque nos estamos desidentificando activamente, porque nos identificamos y porque no es que es mágica zona cero, vamos y venimos, pero ya sabemos que tenemos la llave. Y ahí empezamos a vivir una integración inestable, porque esta sabiduría interna que siempre estuvo ahí, empezamos a integrarla en nuestras elecciones, en nuestras decisiones, desde una conciencia mucho mayor. Entonces, es un ida y vuelta, ¿no? Esta desidentificación, esta integración, que es por momentos incómoda, pero agradablemente incómoda. Ya no es la incomodidad del sufrimiento, es la incomodidad de la conciencia. Sabrosamente incómodo, pongámosle como para Sabroso. darle una perspectiva romántica. Bueno, sí, Exacto. seguimos transitando caminos. En Un próximos placer. episodios seguimos hurgando. A Un ver con qué placer. nos encontramos. Así Dale. será. Gracias, Ari. Beso enorme. Nos vemos la Beso. próxima. Dale. Y hasta acá llegamos hoy.
Si algo de lo que escuchaste resonó, no lo analices demasiado. Déjalo de cantar, que haga su trabajo en vos. Este fue otro episodio de Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldberg.